Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de juntarnos, de poder aprender más de ti. Somos simplemente discípulos que queremos estar contigo, queremos caminar contigo y queremos, Señor, simplemente poder ver tu gloria y que en nuestra vida podamos reflejarte siempre a ti. Bendice a Pastor Joel también, ahora que vamos a hacer una serie de preguntas, que tenga claridad de mente, que tu Espíritu hable a través de él, las palabras que también nosotros necesitamos escuchar en este día. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos de inmediato a las preguntas. Hoy día va a ser solamente día de preguntas, les recuerdo. Y bueno, ya aquí David Cordero nos hace la primera pregunta en línea. Yo tengo algunas preguntas ya que he recabado de otros programas y de algunos sermones, pero ya que tenemos aquí en línea y nos están haciendo preguntas, vamos con esta pregunta. Dice: hermano, necesito saber qué es pecado contra el Espíritu Santo. Dice, no sé si habré ido muy lejos. No has ido muy lejos. Una pregunta válida. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Muy bien, el pecado contra el Espíritu Santo, o sea, tiene que ver, y voy a hacer una aclaración de nada antes de esto. Yo voy a dar respuestas, pero que no son dogma, ni tampoco quiere decir que lo que yo responda es la verdad, sino que simplemente es mi interpretación de lo que he leído en la Biblia, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi estudio, y cada uno después tendrá que ver si es así. Eso quiero aclarar bien, no quiero acá ponerme como sabelo todo. Es más, puede ser que haya alguna pregunta que tenga que decir que no sé la respuesta. Lo que nosotros queremos acá es crear diálogo, eso es lo que queremos, crear interés en que la gente vaya a la Biblia y que se interese en los asuntos espirituales. Entonces, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Dios nos da el Espíritu Santo cuando nos entregamos a Él. Pero la Biblia habla que nosotros nos podemos vaciar del Espíritu. ¿Cómo nos vaciamos del Espíritu? El Espíritu ocupa nuestra mente cuando nos entregamos a Jesús. Pero entonces cada vez que yo cometo un pecado, ese pecado, que es algo mental, siempre el pecado es algo mental, ese pecado ocupa un lugar en mi mente, que si yo no lo confieso, entonces ese lugar ya no está ocupado por el Espíritu. Si yo sigo mi camino cometiendo pecados, separándome de Dios, cada vez yo voy vaciándome cada vez más del Espíritu, mi mente se va vaciando del Espíritu. Puede llegar un momento en el cual el Espíritu ya por el rechazo sistemático que yo haga los llamados del Espíritu, que el Espíritu me llama al arrepentimiento, pero yo no quiero ceder. Entonces, puede ser entonces que el Espíritu salga de mí. Cuando el Espíritu sale de mí, ya nunca más vuelve a entrar. Jesús dijo, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? Ya nunca más puede ser salada. Entonces, ¿quién cometió pecado contra el Espíritu Santo? No sé si la pregunta que hace David es si él ha ido muy lejos o si esta pregunta va muy lejos, pero si es que tú piensas que has ido muy lejos, el hecho de que tú estés conectado hoy y que pienses que has ido muy lejos, quiere decir que el Espíritu Santo todavía está trabajando en vos o en ti. O sea, es muy difícil pecar contra el Espíritu Santo. Es más, nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de gente que sistemáticamente fue en contra del Espíritu y así todo, todavía recibió arrepentimiento y Dios la perdonó, y no solamente la perdonó, sino que la reconstituyó. Por ejemplo, el caso del rey Manasés, donde él sacrificó a su hijo por el fuego, fue un asesino, mató al profeta de Dios que fue Isaías, cambió el culto del verdadero Dios y puso hechicería en el culto y él sabía lo que estaba haciendo, y así todo llega al final de su vida y todavía él no había perdido el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, no tendríamos ni deseo de buscar a Dios. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, ni nos hubiéramos conectado hoy para ver este programa. O sea, es el Espíritu Santo, no hay nada bueno que salga de nosotros. Es el Espíritu Santo el que produce todo lo bueno en nosotros. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es no resistirnos a la obra del Espíritu Santo. Y si no nos resistimos a la obra del Espíritu Santo, entonces no hemos pecado contra el Espíritu Santo y todavía estamos en la salvación. Ok, muy bien. Me gusta mucho la aclaración que hiciste al principio, me hizo recordar un poco cuando hicimos la serie de Apocalipsis para Todos, porque siempre cuando se responden preguntas es como esto es, y es dogma, y a veces uno repite también cosas que aprendió, te preguntan y repite, no, lo escuché, pero es muy bueno que en este diálogo cada uno de nosotros también investigue lo que se está diciendo, lo que digo yo, lo que dice Joel, lo que dice cualquier pastor,
que no lo tomemos como un dogma, sino que vamos y nosotros mismos vamos a investigar si realmente es así. Muchas veces no hemos coincidido, tenemos un punto de vista diferente y eso nos insta a estudiar, y no necesariamente quiere decir que yo esté equivocado, tú estés equivocado, tal vez hay parte de los dos, puede estar los dos equivocados, o los dos podemos tener algo de razón y podemos seguir avanzando. Ahora, lo importante, como vos decías, Denar, es que si tenemos el Espíritu. Si nosotros tenemos el Espíritu, no hay por qué preocuparse si disentimos. Vayamos a la Biblia, y dice la Biblia en Juan capítulo 16 que el Espíritu nos llevará a toda verdad. Entonces acá no pasa por yo convencerte a vos o vos convencerme a mí, sino la cuestión es que podamos dialogar, podamos escuchar al otro también, porque vos podés tener un aspecto, como vos decías recién, el Denar no tiene toda la verdad, yo tampoco. Entonces necesitamos dialogar, y en el diálogo surgimos a una mayor verdad. Y eso no quiere decir que esa va a ser la verdad absoluta tampoco. Muy bien. Iris pregunta, ¿es necesario un segundo bautismo? O rebautizarse, tal vez. Yo creo que se refiere a eso, hacer un rebautismo. Sí y no. O sea, si alguien siente que tiene que rebautizarse, yo creo que es necesario. Si el Espíritu Santo está pidiendo, acuérdense que el bautismo es un símbolo. O sea, el bautismo no cambia a nadie. El bautismo es el símbolo en el cual yo manifiesto mi deseo de aceptar a Cristo y mi gratitud por haber aceptado a Cristo. ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Sí y no, también. O sea, de acuerdo a la Biblia, Jesús dice, todo que fuere, en Marcos 16 dice, el que fuere bautizado, ¿cómo era? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces yo te hago una pregunta, vamos a hacer, ¿es necesario firmar un papel para casarse? ¿Legalmente? Legalmente. Sí. Sí. O sea, ¿y por qué? ¿Qué hace ese papel? Hace un compromiso. ¿Con quién? Con la ley. Muy bien, con la ley y con la persona. Y con la persona, la persona... Ustedes vean, por ejemplo, todas las parejas que están juntas, van a ver especialmente en la mujer, ninguna mujer que está junta dice, cuando el marido el hombre que ama le propone matrimonio, por más que están viviendo juntos hace 20 años, cuando el hombre que está con ella en pareja le propone matrimonio, ella se derrite. O sea, ¿por qué? Porque cuando el hombre está decidido a comprometerse con la sociedad, quiere decir entonces que no se avergüenza de la persona que tiene. Si no me quiero casar, no quiero firmar muchas veces porque tengo dudas con respecto al amor que tengo con esa persona. Entonces lo mismo pasa con el bautismo. El bautismo es el símbolo de mi amor por Dios. Cuando Dios me lo pide, Él quiere que mi primer acto en la vida cristiana sea un acto de testimonio, porque justamente de eso se trata la vida cristiana, es testificar acerca de Jesús. Entonces por eso nos bautizamos. Pero el bautismo no produce ningún cambio en nosotros, sino que es la evidencia del cambio, es la evidencia de mi decisión. Entonces, hay personas, por ejemplo, que se apartaron de Cristo, aunque no perdieron la salvación, pero se apartaron de Cristo en su camino, y se volvieron a reencontrar y se reencuentran. Siempre que te reencontrás con Cristo, es mejor el reencuentro que la primera vez que estuviste con Cristo. Entonces hay personas que dicen, yo no me puedo callar esto, yo quiero bautizarme de vuelta. Y se bautizan, dan testimonio público de vuelta. Yo lo he hecho muchas veces con muchas personas y ha sido de gran bendición. Pero eso no quiere decir que el que se apartó de Cristo, que una vez fue bautizado y se apartó o cometió un error, tiene que bautizarse de vuelta. No. El bautismo tiene que ser algo muy voluntario, porque es el testimonio voluntario y público de que yo amo a Cristo. Y si el Espíritu Santo me lo pone, si yo me resisto, entonces ahí me estoy resistiendo al Espíritu Santo. Pero si no me lo pone, no tengo por qué hacerlo. Ahora, yendo al plano técnico del bautismo, del segundo bautismo, si yo fui borrado de la iglesia, y entonces yo volví a la iglesia y yo siento que no tengo que bautizarme otra vez, pero no puedo entonces ser nuevamente inscrito en el libro de la iglesia, en los registros de la iglesia, porque técnicamente no es correcto. O sea, eso vos me estás diciendo la costumbre. La costumbre. Pero toda persona que ya fue bautizada... Que, por ejemplo, que alguien me diga, no, tú fuiste borrado de la iglesia, para nuevamente tener un cargo o ser miembro de iglesia, tienes que rebautizarte. No, yo creo que en un caso así tendría, lo que sí legalmente sería lo correcto, es aceptar por profesión de fe si la persona no quiere bautizarse porque piensa que cuando se bautizó por primera vez se entregó a Cristo, por más que falló después. Porque para el caso nos tendríamos que estar bautizando todos los días, entonces, porque ¿quién no se equivocó después de haberse entregado a Cristo? Pero
no es necesario que una persona que fue borrada, a mi criterio, se rebautice. O sea, sin embargo, sí yo recomendaría, no es que obligaría que alguien se bautice, pero es muy lindo si la persona siente el deseo de dar testimonio público de vuelta. ¿Por qué? Porque si una persona públicamente rechazó a Cristo, es bueno que públicamente nuevamente se reencuentre con Él. Que haya un testimonio público. El gran problema es que nosotros hemos usado el bautismo muchas veces como un acto de humillación, para humillar a una persona, para decir, pecaste, entonces como pecaste, tenés que rebautizarte, como si fuera un acto de humillación. El bautismo es un acto de celebración del amor de Cristo, no es un acto de humillación. O sea, Cristo no está buscando humillarme para que me bautice. Yo, por ejemplo, he bautizado a ancianos de iglesia que no cayeron en ningún pecado. Pero ellos redescubrieron a Jesús de una manera que antes no lo habían descubierto y quisieron rebautizarse. Pero nuestra mentalidad muchas veces dice, se está rebautizando, ¿qué pecado habrá? Y empezamos a hacer una red de chisme. ¿Y qué importa si pecó o no pecó? Lo importante es que está dando el testimonio público de que ama a Cristo. O sea, todas esas cosas que son parte de nuestra vida carnal, eso de analizar el bautismo de esa manera, tienen que desaparecer del reino de Dios. Yo no veo problema que una persona se rebautice. Es más, hasta muchas veces lo he recomendado y creo que es saludable en muchos casos. En otros casos no quieren rebautizarse y perfecto. O sea, nadie puede meterse en la vida de otra persona porque ya se bautizaron. Ahora, si una persona nunca se bautizó, sí es necesario que dé ese testimonio público porque Jesús lo pidió. Y como seguimos a Jesús y Jesús lo pidió, entonces es necesario que dé ese testimonio público. Okay. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta que escribieron en nuestro Instagram. También abrimos el Instagram para escribir preguntas. Nos dice, soy evangélico. Sin embargo, hace algunos años conocí el mensaje adventista y me gusta mucho. Aprendí mucho y aplico muchas cosas en mi vida. Comprendo el sábado y muchas otras cosas, pero lo que aún no me convence es Elena de White y otras cositas que no he comprendido. Básicamente su pregunta es ¿por qué nosotros creemos en Elena de White? ¿Por qué usamos a Elena de White y no solamente en la Biblia? Muy bien, vamos acá esta pregunta es bastante, hay que responder bastantes cosas. Primero, la Biblia, y yo creo que si eres evangélico vas a creer, ¿cómo se llama él? Ahora te digo porque... Bueno, no importa cómo se llama. Si tú eres evangélico vas a creer... Javier, vas a creer en lo que yo te digo. O sea, en el sentido de que la Biblia habla de que en la iglesia hay don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? El don de profecía, según Joel capítulo 2, versículo 28, y vemos en diferentes partes de la Biblia, se puede manifestar en cualquier miembro de iglesia. El don de profecía no es... solamente un don que puede darse a algunos que son más santos que otros, no, es un don que se puede dar en la iglesia. Es más, Pablo le aconseja a los corintios, en la iglesia de Corintio, le aconseja que todos debiéramos buscar el don de profecía. O sea que es algo que Dios, es uno de los dones que Dios está dispuesto a dar. Los dones, el fruto del Espíritu se le da a todos en la iglesia. O sea, si yo estoy en Cristo, tengo que tener el fruto del Espíritu. Y es el mismo fruto del Espíritu en todas las personas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso se da en todos. O sea, ese es el carácter de Cristo. Cuando yo me entrego a Cristo, la consecuencia lógica tiene que ser revelarse de a poco en mi vida el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Sin embargo, los dones son diferentes. Dios no les da a todos los mismos dones. Y uno de los dones es el don de profecía, a pesar de que Pablo dice que todos debiéramos buscarlo, y también la Biblia profetiza que al final del tiempo todo el movimiento final va a tener el don de profecía. Eso es otro tema, pero pero entonces la iglesia adventista como movimiento y como denominación piensa que el don de profecía se dio en Elena de White. Ahora, para ser adventista, eso quiero que entiendan bien esto, para ser adventista no se necesita creer que en Elena de White se manifestó el don de profecía. Eso es uno de los principios del adventismo. Yo no le puedo obligar a alguien, decir, si quieres ser adventista, tienes que creer que Elena de White recibió el don de profecía. No, eso cada uno lo tiene que ver si es así o no. ¿Cómo lo vas a ver? Leyendo un libro de ella y ver qué resultado provoca en tu vida. Y entonces ahí puedes decir, pero no es condición en la iglesia adventista aceptar a Elena de White como profeta para ser adventista. Es más, el adventismo no depende o no debería depender de Elena de White para su doctrina. A pesar de que hay muchas
personas adventistas que la usan como base de doctrina. Yo creo que Elena de White tuvo el don de profecía. Esto personalmente yo lo creo. Ahora, yo no lo puedo imponer. No puedo decir, si tú quieres ser adventista, como yo creo que ella tuvo el don de profecía, vas a tener que tenerlo. Ahora, también tendríamos que entender qué es el don de profecía, porque a veces que la gente piensa que cuando Dios da el don de profecía hace infalible a una persona, y eso no es así tampoco. Hay muchas cosas que esto tendríamos que estudiar, hacer un estudio, un seminario sobre esto. Pero quiero decirte, Javier, que no necesitas para ser adventista creer que Elena de White es profeta. Lo que debes creer simplemente es en el don profético manifestado en la Biblia y estar dispuesto a que si Dios se manifiesta con don profético en algún compañero tuyo de iglesia o en alguna persona, sea Elena de White o sea Juan de los Palotes, si es realmente que Dios está allí manifestándose, nosotros, el Espíritu Santo nos va a decir si es así o no es así. Pero no es un requisito por obligación creer que alguien tiene el don de profecía, no. O sea, Dios no hace nada por obligación. Y por eso en el movimiento adventista no es un requisito creer que Elena de White es profeta para ser parte del movimiento adventista. Ahora, esta pregunta es mía, ya que vamos ¿está bien? ¿Tú crees que hay profetas en otras denominaciones que Dios puede usar a otras que tienen personas? El don de profecía? Sí, yo creo. Eso no tengo duda. Lo tenemos en la Biblia también, esos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Balaam, que no era del pueblo de Dios. Claro, Balaam después se descarrió, sí, pero no era del pueblo de Dios y tenía el don de profecía. Tenemos, por ejemplo, a Jetro, que era sacerdote, no era profeta, pero posiblemente era profeta también, pero era sacerdote en Madián. Y no estaba en Israel, en Egipto, de esclavo en Egipto. Y Moisés va, lo conoce y adoraba al mismo Dios. Y era de otro pueblo. Entonces, sí, ¿por qué? Dios no tiene limitaciones donde manifestarse. Donde hay una persona sincera, donde hay una persona que ama a Dios, que ama a Cristo, ahí el don de profecía se manifiesta. Muy bien, y ahora entrando ya a este tema, ya tengo varias preguntas que han hecho, de hecho el sábado hicieron esta pregunta en el chat. Uh-huh. Bueno, ¿es la iglesia adventista el remanente final o parte del remanente? Muy bien, entonces escuchen la serie de sermones que viene y van a tener la respuesta. Entonces, no me voy a quedar ahí, o sea, vamos a dejarlo ahí. Eso. Ok, dale, perfecto. Uh-huh. Ahora viene entonces la serie que viene, va a venir la respuesta. Claro, recuerden que estoy predicando una serie que va a durar hasta octubre, que se llama Remanente Final. Este sábado no voy a predicar, pero sí los próximos sábados que vienen más adelante. Y entonces ahí vamos a ver si la iglesia adventista es, si no lo es, si qué es parte, si no es parte. Ahí vamos a ver todo con la Biblia. O sea, ok, listo, buenísimo. Ahora, con respecto a esta misma área, hay muchas personas que les hace ruido, que no están muy de acuerdo o que no entienden mucho. ¿Por qué tú llamas movimiento, o no tú llamas, sino que porque se le llama movimiento for the city, el movimiento, y tú siempre hablas de movimiento, uh-huh, una iglesia en movimiento? Y eso no se entiende muy bien. De hecho, mucha gente ha criticado o nos ha escrito si somos adventistas, porque el movimiento adventista no es movimiento for the city. ¿Cómo podríamos explicar entonces esto de llamarle movimiento? Muy bien, es muy buena pregunta y es muy bueno que lo aclaremos eso, porque no queremos que la gente se confunda. Pero si nosotros analizamos la Biblia, Dios siempre levantó movimientos en la Biblia, nunca levantó instituciones. Eso no quiere decir que las instituciones están mal, sino que los movimientos que Dios levanta crean instituciones para ser más efectivos en la misión. Entonces nosotros no podemos confundir las instituciones con el movimiento, y por eso yo no creo... porque esto me lo pueden sacar de contexto y con esto... Yo creo en el movimiento adventista. Y la institución adventista son los medios que creó el movimiento para ser más efectivo en la misión. Entonces, los movimientos tienen ciertas características que son vivas y están regidos por el Espíritu. Entonces, cuando acá en Forest City nos pusimos de acuerdo, ¿queremos ser una iglesia institucional o queremos ser un movimiento? Eso no quiere decir que es un nuevo movimiento, que es el movimiento Forest City. No, es movimiento parte del movimiento adventista, de todo aquel que quiere ser parte del movimiento adventista. Y también es parte del movimiento final, posiblemente eso es lo que queremos, que sea parte del movimiento final, que tiene las características de acuerdo a lo que la Biblia describe. Entonces, por eso nos llamamos movimiento. ¿Por qué? Porque no queremos ser una iglesia institucional. ¿Qué es una iglesia institucional? Es cuando una iglesia institucional pierde el espíritu y entonces
empieza a regirse por otras cosas que no son Jesús. Y eso es un gran problema que ha tenido la iglesia cristiana siempre. O sea, el movimiento cristiano siempre ha degenerado en institucionalismo. Entonces, ¿cómo nosotros salimos del institucionalismo? Es volviendo a ser movimiento. Entonces, Dios, yo eso lo podría demostrar y eso quizás lo voy a también tratar de explicar en la serie que voy a predicar. O sea, Dios quiere que todas las iglesias sean movimiento. O sea, Dios quiere que en todas las iglesias, las instituciones que crean las iglesias estén al servicio de la misión. O sea, sean creadas para ser más efectivos en la misión. Pero cuando las instituciones pasan a ser un fin en sí mismo y la misión comienza a ponerse de lado con tal de mantener las instituciones que creamos para servir a la misión, entonces eso se llama institucionalismo y se corrompe entonces el movimiento cristiano o el movimiento adventista. Ok, muy bien. Del sermón del sábado, que fue de la primera serie de movimiento, ¿cómo se llama la serie? Movimiento final. Remanente final, perdón. Tú hiciste algo con respecto a la ley. Dijiste varias cosas con respecto a la ley. Algunas personas comentaron entonces la ley queda en segundo plano, la ley no es tan importante, ya no es importante guardar la ley, ya que solamente a través de la gracia somos salvos y la ley no nos salva. ¿Cómo enfrentamos eso de la ley? Muchas personas escribieron y dijeron, entonces la ley no es tan importante, la ley queda en un segundo plano. Bueno, ahí de vuelta, hay cosas que están correctas en esas preguntas y cosas incorrectas a mi manera de entender. O sea, sí, la ley queda en segundo plano, pero no es que no sea importante. O sea, siempre va a ser importante la ley, pero queda en segundo plano, porque en primer plano está Cristo. Eso fue lo que tratamos de explicar. Y acuérdense que Cristo confirma la ley, no va en contra de la ley. Entonces la ley, como expliqué el sábado, y eso lo expliqué con versículos bíblicos, o sea, si ustedes profundizan en el Nuevo Testamento van a encontrar lo que estoy diciendo no es un invento mío, o sea, está en todo el Nuevo Testamento. La ley vendría a ser como refleja el carácter de Dios. Como dije el sábado, es como una foto de Jesús, pero no es Jesús la ley. Entonces, llegado Jesús, ya no se necesita mirar la foto, hay que mirar a Jesús. Y Jesús nos enseña cómo guardar la ley. Jesús nos enseñó algo que no entendían los judíos, porque los judíos se centraban en mandamientos, que guardar la ley es amar. Y eso lo enseñaron los apóstoles. Era una nueva redefinición que les parecía muy light a los religiosos de la época de Jesús, porque estaban centrados en la ley como si fuera una foto de Dios. Entonces cuando llega Dios no quieren quedarse con Dios, sino quieren quedarse con la foto. Cuando llega Jesús se quedan con la foto. Entonces sí, la ley tiene que estar en segundo plano. Es más, la ley, de acuerdo a lo que dice la Biblia, está hecha por causa de las transgresiones. Aquellos que estamos llenos del Espíritu no necesitamos la ley, necesitamos a Jesús. No necesitamos la ley. O sea, ¿por qué? Porque la ley la guardamos. O sea, yo no quiero... Imagínense que en una iglesia, en el frente de una iglesia, haya un cartel así grande que diga no matarás. O sea, yo no lo necesito eso, por lo menos, no sé vos, pero yo tampoco, vos tampoco. Ahora, si ese mandamiento hay que ponerlo donde hay gente, o sea, donde hay caníbales y todo eso, hay que poner eso para controlarlo. Y dice, el que mata va a morir. Entonces, para que les dé miedo y decir, no mato para que no me metan en la cárcel, para que no. Entonces, pero los mandamientos lo necesitan las personas que no están llenas del Espíritu. La persona llena del Espíritu vive el mandamiento. Y no quiere decir que anuló la ley, no, confirma el mandamiento con su vida, pero no necesita un mandamiento porque lo vive, porque no puede vivir de otra forma. No sé si me explico. Sí, y entonces entrando un poco más ya en este tema de la ley del sábado, aquí hay otra pregunta que dice, la Biblia dice que la ley es eterna, es decir, que había ley en el cielo, incluso antes de la aparición del pecado. ¿Pero qué ley es esta? Los 10 mandamientos, porque Pablo dice que la ley fue incorporada a causa del pecado, pero si en el cielo no había pecado antes de la rebelión de Satanás, entonces, ¿qué ley era la que regía en el cielo? ¿A qué ley se refiere Pablo? ¿A los 10 mandamientos? ¿La ley ritual? El problema es que nosotros no entendemos lo que es ley. Y ahora voy a ver, esto es medio abstracto, pero a ver si lo puedo explicar. La ley es la realidad. La ley, o sea... Una realidad universal. Una realidad universal. Por ejemplo, la ley de la gravedad es tan ley como los 10 mandamientos. Es una ley física que la creó Dios. O sea,
Que existe, o sea, yo puedo escribir, describirla, analizarla, pero claro, existe, o sea, no porque yo la puse... Claro, la pones en papel. Cuando la pones en papel es para mostrar que hay una ley, que la teníamos inconsciente. O sea, pero cuando la ponemos, hacemos una fórmula, se estudiaron las normas que rigen la realidad y entonces Isaac Newton la puso en un papel. Pero la ley estaba siempre, nada más que la descubrieron. O sea, la ley de los 10 mandamientos no la inventó Dios, sino como 10 mandamientos no existían en el cielo, porque en el cielo no había nadie que adoraba imágenes, no había nadie en pecado en el cielo. Entonces, Dios tuvo que, a gente esclava, tuvo que codificar la realidad en 10 mandamientos para que entendieran que estaban mal, que ellos necesitaban una transformación del corazón. Lastimosamente los israelitas, en vez de pensar que necesitaban una transformación del corazón, pensaron que tenían que obedecer eso y trataron de obedecerlo y fue un desastre. Y así se centraron en la ley todo el tiempo. Lo que Dios quería decirles es que ustedes ahora están viviendo una realidad que se rompió por el pecado, están en contra de esa realidad, y entonces Él la describió en 10 mandamientos a esa realidad. Pero los 10 mandamientos no existían, ni ahora. Por ejemplo, yo no necesito ahora, otras personas quizás sí, pero yo no necesito un mandamiento que me diga no te harás imágenes, porque nunca adoré una imagen, en mi caso. O sea, no, pero para la gente que salía de Egipto, que estaba rodeado de imágenes, sí necesitaba ese mandamiento porque era una realidad de ellos, claro, una realidad tergiversada de la realidad original. ¿Por qué Dios no quiere? Y vamos a explicar. ¿Por qué Dios no quería que los israelitas adoren imágenes? Muy simple, era porque la imagen de Dios somos los seres humanos. Los seres humanos se habían corrompido y entonces Dios estaba preparando el camino para que Jesús venga para mostrar cuál es la imagen de Dios. Que nosotros no va a ser por tener una estatuita en nuestra casa que vamos a estar protegidos o que vamos a conocer a Dios, sino que nosotros vamos a conocer a Dios a través de Jesús. Perfecto. Entonces esta ley es una ley universal. Por eso que Adán y Eva no necesitaban... Ellos fueron creados en la ley. Exacto. No necesitaron, ustedes van a obedecer esto es porque era normal en ellos. Claro. Estaban unidos a... Cuando pecaron, ahí comenzaron a necesitar una ley. Exacto. Pero antes de pecar, no necesitaban que le codifiquen una ley en reglamentos. No necesitaban eso. Ok. Muy bien. A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta en línea, porque estas son las preguntas que tengo aquí. La Iglesia Adventista hace mucho énfasis en la ley dominical. Me gustaría saber si esta creencia tiene base bíblica o solo es una conjetura de Elena de White. No, esto no es una conjetura de Elena de White. Esto es una conjetura de José Bates, otro pionero adventista. Y Elena de White le pareció que era lógico y también siguió esa conjetura de José Bates. Es una interpretación de la Biblia eso. Eso no es un mandamiento, no es un principio, es una interpretación. ¿Cómo se interpretó la Biblia en el contexto de 1844? Y entonces es una interpretación que tiene mucha lógica. Pero es una interpretación. ¿Y qué crees tú de esa interpretación? ¿Yo qué creo? Sí. Yo creo que a mí me suena bastante lógico y yo me inclino con que eso pueda ser. Sin embargo, yo he aprendido que las interpretaciones son interpretaciones. Entonces yo no puedo decir, sí, es así, y aquel que piensa diferente está mal. No, porque ahí puede haber algunas otras interpretaciones que si tienen lógica bíblica, entonces también tenemos que ver eso. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo el pueblo judío interpretó la profecía de una manera y cuando llegó Jesús y se cumplió de una manera diferente, aunque se cumplió la profecía, no la pudieron aceptar porque estaban ya acostumbrados a que le digan que era así, así y así. Entonces, tenemos que tener cuidado con que hacer de las interpretaciones hacer dogmas. O sea, eso no es el espíritu del movimiento bíblico cristiano, si podríamos decir así. O sea, no podemos hacer de una interpretación un dogma. A mí me suena lógico, me suena que puede ser. Es más, me inclino a que puede ser, pero no estoy cerrado a que sea de una manera diferente. No podemos, así va a ser. Y esa es mi posición, no quiere decir que todos tienen que pensar como Joel Barrios, ¿no? Muy bien. Aquí hay otra pregunta que venía de antes. Tú siempre has dicho que una de las cosas que has estado aplicando es interpretar la Biblia a través de Jesús. Y
Y entonces, una de las cosas que hemos estudiado, que has dicho, es que Dios no mata, Dios no destruye. ¿O no? Bueno, sí, eso es lo que yo interpreto. Ok, o sea, eso es lo que interpreta a través de la interpretación de Jesús hacia el Antiguo Testamento. Entonces, justamente hoy en el discipulado vamos a hablar de eso un poco. Ok, muy bien. Pues aquí viene la pregunta con respecto a eso. Ajá. Dice, en la historia de cuando Caín mata a Abel, según lo explicado por el pastor, acerca del lenguaje imperfecto de la Biblia, lo que se debería entender no es que Dios maldice a Caín por su pecado, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, me causa intriga que si Dios no lo maldice, sino que le hace una presentación de las consecuencias de su pecado, cuando le dice que la tierra no volvería a dar su fuerza, a mí me parece que no se trata de una consecuencia natural de su pecado, puesto que, como vemos ahora, si una persona hace mal a otra, eso de por sí no le ocasiona que si siembra un árbol, ese árbol no dé fruto. ¿Me hago entender? Y es por eso que no sé cómo entender este texto, porque si se trata no de un castigo por parte de Dios, sino de las consecuencias naturales de su pecado, el hecho de que la tierra ya no le dé su fuerza y que vaya a ser errante y extranjero, me encajan más con un castigo que con una consecuencia, pero quiero entender correctamente. Bueno, yo creo que Dios disciplina, no castiga. O sea, y que todo lo que hace Dios para disciplinar a alguien la disciplina hace que una persona crezca. Ahora, la persona se puede resistir a la disciplina. En el Antiguo Testamento nosotros muchas veces vemos que las consecuencias que Dios describe como una maldición son simplemente consecuencias de la decisión que tomó Caín. O sea, Caín mató a alguien. Era imposible que alguien que mate a alguien pueda ser alguien que después esté rodeado de gente que quiera estar con él. O sea, si yo, por ejemplo, sé que ayer Denar mató a un hijo de él en la casa o a un vecino en la casa, yo voy a estar con un poco de miedo sentado acá con... es una consecuencia lógica de lo que él hizo. Entonces Dios describe las consecuencias. En la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente, y en toda la Biblia, muchas veces se presenta a Dios como haciendo aquello que permite. Y Dios describe las consecuencias de Caín. Una de las cosas que para mí está clara con Caín es que, por ejemplo, ¿quién fue el que murió? ¿Caín o Abel? El que murió fue Abel. ¿Y quién era Abel? Si podríamos decir así, el bueno de la película. Claro. ¿Por qué murió el bueno de la película? Porque Dios todavía quería, fíjense que Caín mata a Abel y Dios ¿con quién se comunica? Con Caín. Y se comunica, o sea, para llamarle la atención para que Caín se arrepienta. O sea, que ese es el amor de Dios. Dios sale siempre a buscar al pecador y Dios siempre sale con un propósito de salvación. O sea, nunca sale con un propósito de perdición. No sale con un propósito de castigar a Caín, sino que también... Yo como pienso que Dios disciplina, y en la Biblia, por supuesto, en un relato que está escrito en un capítulo de pocos versículos, no vamos a encontrar todos los detalles, pero Dios muchas veces provoca en nuestra vida ciertas situaciones que nos llevan a la reflexión para que nosotros volvamos a elegirlo a Él nuevamente. Y yo creo que muchas veces esas cosas que se hablan como maldición en la Biblia, maldición de Dios, son simplemente las cosas que Dios está permitiendo para que esa persona pueda realmente volver a reconciliarse con Dios nuevamente, ¿no? Ok, muy bien. En un tema te escucharon hablar hace un tiempito atrás acerca de que Dios está en el tiempo. No sé si tú te acordarás de eso, pero dicen, el pastor habla que Dios está en el tiempo. ¿Podría explicar un poquito más? ¿A qué se refería eso? Si es que te acuerdas. No, yo no me acuerdo realmente. Me gustaría saber en qué contexto lo dije. El tiempo es algo que no se puede definir. O sea, hasta ahora ninguno, ni los filósofos, nadie ha podido definir al tiempo. Simplemente lo describen. Es una realidad que está, pero no la pueden... no hay una ley del tiempo. ¿Qué es el tiempo? No se sabe qué es el tiempo. O sea, y no se... Entonces, muchos dicen que Dios es tiempo. Ahora, yo no sé en qué contexto dije eso, y si ahora me pongo voy a empezar a filosofar de algo tan abstracto que no creo que va a tener ahora. Me gustaría saber en qué contexto lo dije, y posiblemente si escucho el contexto sabría a qué me estaba refiriendo, ¿no? Ok, está bien. A ver si estás escuchando, Jaime hizo esta pregunta. Si estás escuchando, se me puede escribir para ver si te acuerdas en qué contexto entonces fue. Pero buenísimo que que estamos pendientes. Es bueno que analicemos todo. Yo no me acuerdo en qué contexto dije eso, ¿no? Hay otra pregunta, dice si en los estudios que creo que de la escuela sabática anteriores
¿ves tú alguna enseñanza de que ningún primogénito del Génesis recibió la primogenitura? Si yo veo la enseñanza de ¿Alguna enseñanza de que ningún primogénito del Génesis recibió la primogenitura? Yo no tenía idea, o sea, no me había dado cuenta de ese detalle. Sí, es verdad. Bueno, una de las cosas, justamente, eso se usa muchas veces cuando usa alguna corriente religiosa que dice la palabra primogénito quiere decir primero generado, y a Jesús se le dice primogénito. Entonces, con eso dicen, ven, por eso Jesús es el primero generado por el Padre. Y entonces, justamente, cuando nosotros vamos al Génesis, vemos que la palabra primogénito no necesariamente hace una referencia biológica, no es una referencia biológica, un título biológico, como que es la primera persona generada, sino que lo que en el Génesis muestra que primogénito es alguien único, alguien especial, o sea, alguien que tiene un llamado especial. Entonces, bueno, en Génesis vemos, sí, que justamente los que se les llama primogénitos no son primogénitos. Son, o sea, hablando en el término biológico. Sin embargo, en el término espiritual, sí fueron primogénitos. Ok. Con respecto a lo que estábamos hablando un poquito recién, porque aquí nos podemos ir por muchos lados, de si Dios nos destruye, en el caso de los amalecitas, ¿no es Dios el que le pide a Saúl destruirlos completamente y Saúl no lo hace? Aquí, ¿a quién le da disciplina? Sí, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que no vamos a entender. Yo por lo menos no las entiendo. A la luz de cómo ya antes no las entendía y ahora menos las entiendo. Entonces esos capítulos los dejo yo, están en remojo, yo les llamo. Yo los estoy estudiando, pero reconozco que no los entiendo. Nunca los entendí. No es que ahora no los entiendo, sino que nunca los entendí. Pero sí estoy entendiendo un montón de cosas ahora con lo que Dios me está mostrando, que cada vez hay cosas que me hacen más sentido. Pero justamente eso es una de las cosas que todavía no la entiendo bien. Tengo algunas explicaciones, pero no quisiera darlas por el hecho de que esas explicaciones, si las doy, como no son algo que tengo demasiado seguro, alguien puede agarrarse de eso para decir, está diciendo esto y está enseñando aquello o algo por el estilo, y creo que no sería prudente hacerlo, ya que a veces también hay personas que están aferradas a lo que la gente dice y no al diálogo para seguir investigando y pidiendo la oración, o sea, la guía de Dios. Entonces, o la tradición. Sí, entonces hay personas que o idolatrizan lo que uno está explicando, las respuestas que está dando, que está mal, o las toman como dogma. Las toman como dogma, o diciendo, el pastor Joel Barrios dijo esto y es así. No, o sea, el pastor Joel Barrios puede estar equivocado. Y después hay otras personas que están buscando que cualquier pastor diga algo contrario a lo que le enseñaron o que le parece contrario para empezar una guerra. Entonces no quiero meterme en eso porque no es parte del Evangelio, no es parte del reino de Dios esa actitud, y por eso yo todavía en eso no lo tengo claro. Ok. Yo sé que hemos explicado un poquito más acerca de algunas cosas del Antiguo Testamento. Tú te has explayado un poco más acerca de comparación entre Dios y Satanás, que Satanás destruye, Dios no, todo. Y entonces hay una pregunta aquí que yo sé que hemos contestado antes, pero creo que está bueno contestarla ahora. Dice, si Dios no destruye, entonces ¿qué pasa con Sodoma y Gomorra y con la muerte de los primogénitos en Egipto? Bueno, muy bien, es una... O yo voy a añadir el diluvio, por ejemplo, que todavía tenemos unos minutos. Sí. Así que... es un tema muy interesante esto, o sea, pero por eso, estos son interpretaciones, o sea... aunque la Biblia dice Dios mandó a hacer esto... Yo voy a establecer un principio. A mí desde chiquito me enseñaron, y todavía lo creo, que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. ¿A vos te enseñaron eso también? Uh-huh. ¿También o no? ¿Sí? ¿No te enseñaron? O sea, no. Nunca está bien, o sea, nunca escuchaste no recuerdo que la ley, o tal vez alguna vez lo escuché, pero... A mí me dijeron, la ley es un reflejo del carácter de Dios. Y Dios no puede ir en contra de su ley. Uh-huh.
Entonces, si la ley es un reflejo, y por ejemplo, la otra vez también escuchaba a alguien que decía, Dios no puede mentir porque la ley dice no mentirás, entonces Dios no puede mentir, y yo lo creo eso. Pero no puedo agarrar un mandamiento y decir, Dios no puede mentir porque la ley dice que Dios no puede mentir, y después digo, Dios puede matar, aunque en la ley dice que puede matar porque Él está por sobre su ley. No, a mí me enseñaron que Dios no está por sobre su ley porque la ley es un reflejo de su carácter. Y lo sigo creyendo eso. Entonces, por eso, sí hay un principio en la Biblia que dice que Dios es el sustentador de todo. Entonces, cuando Dios al ser humano le da soberanía sobre la tierra, le dice enseñorearás la tierra. Entonces, Dios a nosotros nos dio cierta autoridad sobre la tierra. Entonces, nosotros con nuestras decisiones decidimos si Dios... O sea, nosotros somos vicegerentes de Dios, o sea, somos virreyes acá en la tierra, pero nosotros decidimos si estamos conectados con Dios o no. Y nosotros le damos permiso a Dios que entre a nuestro reino o que salga de nuestro reino, que es el reino que Dios nos dio la tierra. Cuando Dios sale de nuestro reino, cuando nosotros lo echamos a Dios de nuestro reino, la naturaleza implosiona sobre sí misma. Y cuando la naturaleza implosiona sobre sí misma, destruye. Por supuesto, es Dios retirándose de la naturaleza, que entonces la naturaleza, Dios retirándose como sustentador, renunciando a ser sustentador de algo por causa de respetar nuestra libertad, y entonces cuando eso sucede, la naturaleza implosiona sobre sí misma. Entonces eso es lo que yo creo acerca de las destrucciones que aparecen en... Puede haber también, o sea... y pensando yo, ¿no? en también lo que he estado estudiando un poquito, que puede ser que cuando Dios retira, o sea, que Sodoma y Gomorra cometieron el pecado contra el Espíritu Santo, y que Dios retiró su gracia, y Satanás lo único que quiere hacer es destruirnos. O sea, su objetivo es destruirnos. Y entonces que al Dios retirar su gracia, Satanás fue y destruyó. También puede ser una... Es lógico lo que vos decís, o sea, en el sentido siguiente. Pero perdón, entonces, pero el profeta, o sea, no tiene toda la revelación, y él dice, bueno, porque Dios dice, los voy a destruir, o sea, va a destruir. Entonces él dice, Dios los va a destruir. Pero después más, o sea, puede ser que haya una mayor revelación y o sea, no es Dios, o sea, es Satanás el que destruye. Yo estoy estudiando últimamente mucho esos capítulos y estoy descubriendo algunas vetas, pero a mí me parece que lo que vos decís es parte del diálogo y tendríamos que analizarlo. O sea, por ejemplo, ¿qué gana Satanás con destruir a Sodoma y Gomorra? Digamos, suponete que Dios, como vos decís, retira su gracia y Satanás aprovecha y destruye a Sodoma y Gomorra. ¿Qué hace? Satanás dice, ¿quién fue que destruyó? Que Dios destruyó. Y entonces uno ve a Dios como un Dios. Exacto. Y Satanás gana. Entonces justamente lo que quiere hacer parecer Satanás, esa es la esencia de la gran controversia, es revestir a Dios de las características del mismo. Por ejemplo, va Eliseo caminando y salen 40 muchachos a decirle, sube calvo, sube el calvo. Y vienen osos y se los comen. Y entonces uno enseguida, ¿qué dice? Dios los castigó porque le dijo sube calvo. Y yo así pensé por mucho tiempo, pero después me empecé a dar cuenta una vez, estudiando esto con mi esposa me dijo, Joel, ¿quién dice que fue Dios el que... Bueno, dice, vinieron unos osos y se los comieron. Sí, y habría que reestudiarlo, pero dice, no vaya a ser que Satanás usó a los osos para que después nosotros digamos que fue Dios, y justamente esa es la obra de Satanás. La obra de Satanás es disfrazarse de Dios y hacernos, es revestir a Dios, como decía, con sus características. Entonces, yo creo que tenemos que analizar esas cosas y no tenemos que cerrarnos al diálogo. Con esto no estamos diciendo que es así, que no es así, pero creo que en la mesa tenemos que poner todas las alternativas, no solamente quedarnos con lo que nos enseñaron desde siempre o con lo que interpretamos siempre. O sea, porque si no vamos a hacer como los judíos, ¿no? Que vino Jesús, vino la revelación y no quisieron aprender más. Justo lo que estamos hablando, hoy voy a hablar en el discipulado, que no va a ser online, pero son todas algunas cosas que vamos a tocar en el discipulado. O sea, podemos ir viendo, tenemos que analizar todo esto a través de Jesús. Y por ejemplo, lo que es la mujer adúltera, que la ley decía que debía ser apedreada. O sea, estaba correcto, en cierto sentido, la aplicación de la ley. Si lo vemos la letra, tenía que hacerse,
pero Jesús no lo hace. Claro, lo que pasa es que Jesús quiere mostrar que la realidad, cuando estamos sin Dios, la realidad nos destruye. No es, o sea, no es, o sea, que Dios me destruye porque yo me porto mal, sino que yo me porto mal y eso atrae la destrucción. Es un mecanismo de defensa que existe en el universo, eso. O sea, que el mal no es eterno, el mal se autodestruye. Entonces, Dios quiere a nosotros salvarnos del mal y quiere salvarnos de las consecuencias que implica quebrantar una ley. Y por eso sí, la ley social necesita tener multas, porque las personas que no están transformadas necesitan tener multas, pero Jesús no vino a pagar multas, a hacer que cobremos la multa de la ley. Jesús vino a transformarnos para que no tengamos que pagar la multa de la ley, la multa que la realidad nos cobra por estar en el mal. Y por eso lo que hizo Jesús en la cruz tiene una importancia tremenda, y lo que hizo Jesús incluso en su ministerio para cada uno de nosotros hasta hoy. Y es el centro de todo. Es un antes y un después de Cristo. La Biblia la tendríamos que estudiar así también. Es antes y después de Cristo, y todo a través de Cristo. Muy bien, ya nos queda poquito tiempo, pero quería terminar con una pregunta acerca de la salvación. Uh-huh. Hemos hablado acerca de la salvación, que uno antes de nacer nace con una sentencia de salvación, que es lo que dice Pablo, que somos predestinados para salvación, que es algo que nunca se entendió bien. O sea, si somos predestinados, ¿cómo podemos elegir? Entonces mi pregunta va a la siguiente. Hay personas que han estado lejos de Dios y que dicen, ¿sabes qué? Yo me siento mal de volver a la iglesia, o yo veo cómo viven ustedes y veo mi vida, y la verdad que veo que mi vida es un desastre, o me siento tan desconectado, tan fuera. Si ellos murieran, o si Cristo viniera hoy, y la pregunta es básicamente, estas personas que se sienten así o que están alejadas de Dios, ¿son salvos? O sea, ¿la misericordia de Dios los alcanza al ya tener esa sentencia de salvación? ¿Será que Dios los alcanza en algún momento? O sea, ¿cómo poder decirle a las personas, mira, o sea, sí, o sea, tiene... a mi criterio podemos rechazar la sentencia de salvación. Porque podemos rechazarla, ¿cierto? Sí. O sea, no es que yo hago lo que quiera, pero si yo tengo ese sentimiento de... O sea, si yo no la rechazo, ahí siempre dijo Jesús, o sea, siempre estuvo. Alguien puede decir, no, entonces yo voy a estar en pecado, vivir mi vida en pecado hasta el último momento, y en el último momento le pido a Dios la salvación. Bueno, viví en pecado. ¿Y qué vas a cosechar? Vas a cosechar muerte acá. O sea, vas a cosechar heridas. Ese es el problema. Nosotros todavía pensamos que el pecado nos trae felicidad. Esa persona que dice, yo voy a vivir en pecado y entonces me arrepiento al final, es una persona que está loca. O sea, el pecado no nos trae felicidad. El pecado no nos trae alegría, no nos trae felicidad. Entonces, no pasa que yo no peco para salvarme. No peco para no destruirme, no peco para ser feliz en esta vida, y por eso Dios quiere salvarme del pecado. No es para simplemente, porque a veces cuando nosotros tenemos el razonamiento parece como que entonces estamos cumpliendo la ley para poder salvarnos y para poder ganar la salvación, y no es así. Cumplimos la ley para no vivir miserablemente. El que vive fuera de la ley vive miserablemente. Es como decir, yo siempre he usado el mismo ejemplo, me tiro de cabeza, digo, voy a disfrutar la vida, me voy a tirar de cabeza al piso. Bueno, tírate, vas a ver si disfrutas la vida. No disfrutas la vida. No, voy a adulterar para estar más feliz. Adulterá y probá si vas a ser más feliz. Yo todavía no conseguí ningún adúltero que sea más feliz que alguien que ama, realmente. No he conseguido. Es más, lo único que hace el adúltero es crear miseria en todos lados donde va. Pero nosotros estamos los reprimidos, que estamos en la iglesia, o que estamos pensando, ay, no peco. Y entonces, si alguien adultera, qué vivo es, está disfrutando la vida. No está disfrutando nada la vida. Eso quiere decir que todavía entonces tú no estás pecando porque te quieres salvar, pero entonces no tienes todavía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te enseña que realmente la mejor vida es estar en Cristo. No hay otra cosa. Uh-huh. Esa es la mejor recompensa, no es ni la vida eterna ni nada. La mejor recompensa se vive ahora. Y por supuesto, después viene la vida eterna, pero tenemos que salir de esa mentalidad carnal que nos lleva incluso a acusar. Después entonces decimos, se está predicando, y empezamos a acusar que está predicando que la gente va a hacer lo que quiera. No, la gente con el Espíritu hace lo que Cristo quiere, y esa gente es feliz. Okay. ¿Qué le podríamos decir?
porque aquí hay dos visiones, o sea, no dos visiones, dos tipos de personas, si podemos decir. Las personas que dicen, no, yo hago lo que quiero y vivo como quiero y total Dios me perdona o soy salvo, lo que sea, que tú lo acabas de explicar. Pero hay otras personas que dicen, yo no soy merecedor. Yo estoy y tengo, o sea, culpa, me siento mal y no me quiero acercar, los veo a ustedes y ustedes tienen una vida tan diferente y la mía es tan sucia y me siento perdido. ¿Cómo le podemos decir a esas personas, mira, Dios te recibe o no estás perdido? O sea, aún estás salvo, aún hay gracia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Comparando a las dos personas, esa persona que se siente indigna y perdida es la persona que está más cerca. Está cerquísima. La otra, esa que dice, yo vivo como quiera, esa está lejos. Pero la que se siente indigna y perdida es que yo ya tengo 30 años de pastor, no me acuerdo cuántos me bauticé en el año 1979, y en la medida que conozco a Cristo cada vez me siento más indigno. O sea, es imposible. Cuando alguien se siente que es digno, está perdido. O sea, está tan perdido en la persona que dice, con Cristo voy a vivir en una vida loca, total Cristo me ama. Esa persona está perdida también. O sea, pero la persona que está orgullosa de su moralidad y que se siente digna, esa persona está perdida también. Los salvos somos los que nos sentimos indignos y que nunca vamos a ser dignos. Solamente la dignidad la tenemos gracias a Jesús. Y por eso cualquiera puede ser salvo. Cualquiera, no importa cuál es el pecado, que haya caído, cuál sea el barro que esté embarrado. Todos somos indignos. Y aunque el Espíritu Santo nos transforme, vamos a seguir siendo indignos todavía. O sea, ¿por qué? Porque la única dignidad se la consigue en Cristo. Ahora sí podemos decir, en Cristo soy digno. Y gracias a Dios por eso. O sea, somos dignos en Jesús, por lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso debemos creerlo. Y por eso si estás en el barro, ahí tienes que levantarte y decir, en Jesús soy perdonado, en Jesús soy aceptado. No soy ni rechazado por el barro que tengo, ni soy aceptado por las buenas obras que hago. Simplemente es en Jesús que Dios ahora me capacita para tener buenas obras, para no meter la pata como la metía antes, y ahora poder no solamente ser feliz, sino hacer feliz a los que me rodean. Hacer felices a los que me rodean. Gracias, pastor, gracias. Se nos acabó el tiempo. Ahora, Joel, te tienes que ir a hacer el discipulado orgánico. Si quieres puedes ir para allá y voy cerrando. Este no es el orgánico, este es el discipulado. ¿Qué discipulado, es orgánico? Sí, es que estaba mirando yo aquí. Lo que pasa es que hay personas que preguntan si vamos a hacer algo para los matrimonios. ¿Puedo decirlo del discipulado orgánico el próximo año y dar ya la fecha? Sí. Porque por eso dije discipulado orgánico. Porque diciéndolo, sí, todavía no lo votamos por junta, así que pero podés ir pero puedo anticiparlo. Yo sé que cuál es el plan para el futuro. Sí. Bueno, ándanos entonces para allá. Bueno, los que estaban preguntando también por qué... Voy a pasar por el frente. Pasa por el frente nomás, vamos, ahí está, gracias. Aquí estamos en vivo y directo. Joel se tiene que ir ahí allá a hacer discipulado. Bueno, preguntan por qué no podemos transmitir, por qué no transmitimos de discipulado. Bueno, la dinámica de discipulado es una dinámica diferente. No es un programa como Aposento Alto donde Pastor Joel está hablando y está dando una charla, sino que es conversacional, es mucha, básicamente pregunta y respuesta, donde todos conversamos, donde la dinámica no permite básicamente transmitir el online, porque hay que estar pasando los micrófonos para que se escuche, y eso traba un poco esta dinámica. Por eso que no estamos transmitiendo discipulado, pero sí seguimos con Diálogo Abierto, donde estamos tratando varios temas también que tocamos ahí en discipulado. Y también estaban preguntando si en algún momento Joel manifestó que podemos hacer un retiro para matrimonio, retiro pareja, una semana especial de discipulado orgánico. Y eso es lo que yo le estaba comentando ahora a Joel, si lo podía decir, porque todavía no está aprobado por junta, tenemos que ver las fechas, pero para el año 2023, en septiembre, del 1 de septiembre al 9 de septiembre, exactamente, sí, del 31 de agosto al 9 de septiembre, ahí está, del jueves 31 de agosto al sábado 9 de septiembre del año 2023, no de este año, del próximo año, 2023, estamos planeando hacer
una semana, que un poco más de una semana, son 10 días, de discipulado orgánico internacional y también de aquí, de los miembros que están acá. Así que vamos a organizarlo bien para anunciárselos con tiempo. Ahora se lo estoy adelantando. No está todavía aprobado totalmente porque tenemos que ver las fechas bien, que no haya choque con algún otro evento, pero por el momento estamos planeando hacer una semana, un poco más de una semana, de discipulado orgánico, donde sirve también para las parejas, sirve para cada uno, para poder ir creciendo. Esto no será transmitido por internet también, porque será mañana y tarde. Las dinámicas son diferentes, vamos a estar yendo a otros lugares, no va a ser aquí solamente en la iglesia, sino que será en otros lugares fuera. Ya se hizo esto cuando el pastor estaba en Tennessee, creo que se hizo 2 veces. La idea es hacer algo parecido. Así que va a ser en septiembre del año 2023. Por ahora no se lo vamos a confirmar todavía 100% hasta que ya tengamos todo el elemento armado y aprobado por nuestra junta también. Pero se le queríamos adelantar un poquito, ya que estaban haciendo las preguntas si vamos a hacer algo para las parejas, algún discipulado, algo donde podamos incluir, donde puedan venir presencialmente. Así que aprovechen de venir a Orlando a vacaciones y también poder quedarse entonces a esta semana de discipulado orgánico septiembre del año 2023. Si Dios quiere, vamos a ya cuando tengamos toda la aprobación, darles todos los detalles para que ustedes puedan hacer planes, los que quieran venir para acá. Nos despedimos dándole las gracias por acompañarnos en esta noche. ¿Qué les parece si oramos y ya cerramos el programa Diálogo Abierto? Preguntas en línea al pastor Joel Barrio. Esperamos haber contestado las preguntas que ustedes tenían y esperamos más adelante tener otro programa así de preguntas y respuestas, porque estoy seguro que han quedado muchas preguntas por ahí que no alcanzamos a contestar. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta noche, por la oportunidad de haber compartido, de haber estado conectados con tantas personas que se conectan con nosotros, de poder aprender un poco más. Siempre queremos saber más de ti, aprender más de ti. Y gracias por esta oportunidad que nos das. Ayúdanos a estudiar la Biblia y aprender más acerca de Jesús. Queremos ser sus discípulos y nos da alegría saber que tenemos gracia, tenemos misericordia y tenemos una esperanza. En nombre de Jesús. Amén. Que tengan muy buenas noches. Nos despedimos. Dios los bendiga.